Buenos días con todos. Gracias por este día. Gracias a Dios por una semana más. Hoy día vamos a hablar de mi realidad. Cada uno tiene que empezar a conocer cuál es su realidad. Pero antes de eso, vamos a hacer la oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias Señor por este día. Oramos Señor y nos ponemos delante de ti para que tú nos muestres Señor el poder de tu palabra, que dé frutos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor. Guíanos, Padre Celestial, para cumplir tu propósito, aquí en la tierra como en el cielo. Tú eres nuestro Padre nuestro, que día a día caminas con nosotros. Muéstranos, Señor, la verdad del Evangelio en nuestras vidas y que todas nuestras familias, Señor, puedan conocer cada vez más tu perfecta palabra y tu perfecta voluntad. Que todas las personas que están aquí escuchando, Señor, tu mensaje, sean multiplicados, Señor. El Evangelio puro y su alma prospere en todo tiempo. Confiamos en ti que así será. Todo esto, bendito Dios, te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy día vamos a hablar del tema mi realidad. Cada uno de nosotros tenemos que conocer cuál es nuestra realidad. ¿Por qué estamos aquí? Muchas veces nos quejamos, nos sentimos débiles, nos sentimos abatidos por todas las cosas que se están atravesando, que pasan, deudas, situaciones difíciles, conflictos, problemas. Y no es que solamente esto esté pasando ahora. Esto pasó siempre. Siempre pasó este problema. Porque recuerden ustedes que la tierra está maldita. Por eso es que necesitamos al bendito. Necesitamos salir de este problema. Necesitamos ser salvados de esta esclavitud, de nostalgia, de dolor, de sufrimiento, de vacío. Necesitamos salir de esta esclavitud. Y si no entendemos que esto ya está escrito, vamos a seguir dando vueltas en querer buscar nosotros mismos la misma solución. Por eso que tenemos que entender cuál es nuestra realidad. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 18, Dios le vuelve a hablar al pueblo a través del profeta Isaías. Y le dice, lo que pasó ya antes, lo dije. Y de mi boca salió, Dios habló. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Es que nadie puede negar esta realidad que tú estás mirando ahora en la pantalla. Génesis capítulo 3, versículos 17, 18 y 19. ¿Quién puede negar esta realidad? ¿Quién puede negar estos espinos y cardos? ¿Alguien puede decir, no, yo no paso por esto, yo no paso por esta aflicción, yo no paso por este dolor, yo no paso por esta tormenta, yo no paso por esta esclavitud de angustia, de ansiedad? No, es que no hay ser humano en la tierra que lo pueda decir. Por eso que necesitamos a nuestro Salvador, necesitamos a Cristo. Es que si no lo tienes, no vas a poder trascender. Con esto nos vamos a encontrar todos los días. Pero para poder trascender necesitamos a nuestro Salvador. Necesitamos a Jesús el Cristo. Porque acaba de decir Dios a través del profeta Isaías, una vez más, es una realidad. Dios lo dijo, la tierra está maldita. Espinos y cardos, con el sudor de tu rostro comerás. Dios lo dijo y lo anunció con el profeta Isaías. Lo publiqué, está escrito. Esto está público. Esta acta de maldición está publicada. Está escrita. Nadie quiere enterarse de esto porque piensa que es una mala noticia. Esto no es una mala noticia. Esto es una realidad. Una realidad en la cual nosotros tenemos que encontrar una solución. Y la solución ya la tenemos. Porque Dios nos dio la solución en Génesis 3:15.
que tú le conoces. Dios dio sentencia también a Satanás. Y Dios también, por medio del Salvador, ha consumado el acta de maldición. Esta es una realidad en la cual nos enfrentamos todos los días. Hoy es el futuro de ayer. Y hoy será nuestro futuro de mañana. ¿Cómo lo vamos a trascender? ¿Cómo lo vamos a pasar? Algo va a venir. Algo va a venir. Cuando alguien se encuentra con Cristo y te pasa algún problema o una situación difícil, no pretendas creer de que Dios no está contigo. Es que si tú ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, como el que ha anulado el acta de maldición y que ahora ya no eres maldito, sino eres bendito, es que si tú lo entiendes, el problema lo vas a trascender. Solo tienes que concentrarte ahí. No te distraigas en tus propios criterios, en tus propios conocimientos, en tu propia inteligencia, en tu propia filosofía. No te distraigas ahí. Concéntrate en lo que Dios ha dejado escrito. Entiende que es parte del proceso. ¿Para qué? Para que trasciendas. ¿Y qué suceda? Y se manifieste el poder de Dios. Si estás atravesando un problema en tu vida, pues no dudes que ya está resuelto. Dentro de la perfecta voluntad de Dios. Dentro de la perfecta voluntad de Dios. Dios nos ha creado a nosotros para que a través de nuestras vidas se manifieste su poder aquí en la tierra como en el cielo. ¿A quién más va a usar Dios para manifestar su poder y para hacerse presente? Es a su creación, es a sus hijos, y somos nosotros. Entiende que tu vida ya no puede ser la misma. Ya no pretendas hacer lo mismo. Ahora deja que Dios haga su obra. No tienes que confiar y tienes que creer en el que te salvó, en el que está contigo. Y vas a tener una respuesta, amado. La que sea, es camino de bendición. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Dios no ha venido a destruirte. Dios no ha mandado al Salvador para hacerte sufrir. Dios ha enviado al Salvador. Dios ha enviado a su Hijo para que salgas del sufrimiento, para que tengas respuesta en el momento difícil. Tu vida ya no puede ser la misma. Tu vida en Cristo no puede quedarse normal. O sea, no pretendas seguirte engañando con lo que dice la mente, creyendo que va a suceder lo mismo. No te va a pasar lo mismo. Algo nuevo el Señor va a hacer. Hoy está preparando Dios tu futuro de mañana. Solo tienes que quedarte con Él. Solo tienes que creer y confiar en quién está contigo. Algo tiene que pasar en tu vida, que ya no es igual. Esa es mi realidad. Esa tiene que ser tu realidad. Tu realidad tiene que ser que Cristo está contigo. ¿Bajo qué precio? El precio ya lo pagó Jesús en la cruz. Solo tienes que creer. No te van a meter a la fosa de los leones como lo metieron a Daniel. Ese discípulo, ese remanente, creyó y confió. ¿Cuál fue la respuesta? Victoria. Victoria. No fue un fracaso, no fue una derrota. Pareciera que estaba fracasando en la fosa de los leones. Parece que tu problema es muy difícil. Pareciera que nunca vas a salir de la fosa de los leones. Pero Dios nunca se va. Dios nunca falla.
Dios nunca se fue y lo dejó a Daniel solo. Dios prometió estar contigo todos los días de tu vida y Él se manifiesta. Es que tú tienes que ver a Dios y a través de ti tienen que ver a Dios. Esa es tu realidad, esa es mi realidad. En Isaías capítulo 48, versículo 18 dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Quién quiere tener paz? Todos levantan la mano. ¿Quién quiere estar tranquilo, no tener problemas? Que no te vengan las malas noticias, que no te estén diciendo, ay, mira, que esto está pasando. Quieres pagar las deudas, pero que no te estén cobrando. Te roban la paz. Pero Dios te está diciendo que si entendieras su mandamiento, porque desde el principio Dios siempre dio un mandamiento. Y en cada época le puso todos los recursos para que lo cumplieran. Para que cumplieran el mandamiento de Dios. Desde la primera creación. Y ahora también nos ha dejado un mandamiento. Aparte de amar a Dios sobre todas las cosas, aparte de amar a tu prójimo como a ti mismo, también nos ha dejado el mandato eterno. Porque solo en este mandato eterno, que es obedecer a la palabra de Dios, acá nos vamos a concentrar. ¿Qué es obedecer a la palabra de Dios? Porque es lo que tenemos que hacer. Y acá lo dice. Si yo obedezco a la palabra de Dios, ¿qué voy a tener? Paz. ¿Y qué significa tener paz? Es que vas a encontrar la respuesta al problema. Es que vas a tener la respuesta al problema. Ya no puede ser a tu manera. No resuelvas el problema a tu manera. Deja que Dios te dé la respuesta, porque Él ya lo resolvió. ¿Cuándo? Cuando envió a Jesús a la cruz a que anulara el acta de maldición. Los espinos y cardos ya no se pueden producir en tu vida. Ahora se tiene que manifestar en tu vida el poder de Dios. Entonces, acá está, quiero tener paz, acá está la respuesta. Dice que si tú cumples los mandamientos, el mandamiento de Dios, la paz estaría en tu vida como un río. Lo creo. Y la justicia como ondas del mar. Si alguien quiere atentar contra ti, el Señor se encarga. Porque se va a levantar tiempos fuertes, como las olas del mar, que pareciera que van a destruir todo, pero después viene la calma. Porque la justicia de Dios nunca te va a dejar solo. Jamás. Jamás. ¿Cuál es el mandato eterno? Todos lo conocen. Pero no puedes agarrar este pasaje bíblico que está escrito en Mateo 28, 18, 19 y 20 y decir, ya lo conozco ya lo escuché. No vas a tener paz. Porque si no cumples esto, si no te preparas para cumplir este mandamiento, no vas a tener paz. Y no te lo digo yo, está escrito en la Biblia. Concéntrate ahí. Concéntrate en ser un discípulo, porque así vas a tener paz. Tu descendencia van a tener paz. Vamos a leer las Escrituras. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un mandamiento que se tiene que cumplir. ¿Quiénes lo tienen que cumplir? Los hijos de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? Cumple este mandato para que tengas paz. Porque el creador de la paz, el autor de la paz, promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Quiere decir que la justicia de Dios jamás se va a apartar. Porque en cosas difíciles, la justicia de Dios va a hacer que nosotros podamos trascender. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo cumplir este mandato eterno? Este mandato que Dios lo ha dejado. Es que tienes que prepararte. ¿Cómo puedo ser para ser un médico? Tienes que prepararte. Tienes que estudiar para que puedas ser médico. Para que seas profesional, tienes que prepararte. Para que pongas un negocio, tienes que prepararte. Para que puedas lograr algo, tienes que prepararte. Tienes que estudiar. Es lo mismo aquí. Ya te lo dijo. Sé discípulo y haz discípulo. Y te está diciendo que te prepares. ¿Por qué? Porque te está diciendo enseña. Enseña. Dice que tienes que ser discípulos y hacer discípulos. ¿No? Dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo te vas a enterar? ¿Cómo te vas a enterar de lo que Dios ha mandado si no lees la Biblia? ¿Cómo te vas a enterar de lo que Dios dice en las Escrituras si no lees la Biblia? ¿Cómo vas a poder enseñar a alguien si no estás dentro de un entrenamiento? Si no estás dentro de una preparación. Prepararte para ser un discípulo. Esto no es un juego, esto es totalmente serio. La vida que tienes hoy, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Para vivir saciando placeres y deseos? ¿Camino al abismo? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cosa difícil nos está pidiendo Dios? No. ¿Cuesta dinero? No. ¿Cuesta entender? Sí. Pero prepárate, que de esto se encarga Dios, de que tú vayas entendiendo, vayas comprendiendo, vayas conociendo. Esto es lo que significa obedecer a la palabra de Dios, porque aquí está hablando Dios. ¿Cuándo? Cuando Jesús resucita con el Espíritu de Dios, porque vino Cristo y se levantó en él, en Jesús. Lo sacó de la muerte y lo trajo a la vida. Él llegó al monte y se puso delante de los discípulos, con pruebas indubitables. Y antes de partir al cielo, de ascender, que ya lo conocemos, Él ascendió y los ángeles de Dios dijeron que Él volverá, dijo claramente, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, tienes que ser un discípulo y hacer discípulo. Pero si sigues tomando esto como que ya lo escuché, pero yo no me creo capaz de hacerlo, bueno, pues haré una vida correcta, no creo que sea para tanto, si Dios sabe que yo hago cosas buenas y no me meto con nadie, cumplo con mis responsabilidades. Esos son añadiduras. La palabra de Dios se obedece.
Porque si no obedeces la palabra de Dios, no vas a poder trascender. No vas a poder trascender. Esto no es un acto religioso. Esta es nuestra realidad. Esta es la realidad de cómo tenemos que vivir. Cómo podemos trascender esa situación difícil que estás atravesando, que no lo buscaste, pero llegó. Y no solamente en Mateo 28, 18, 19 y 20 nos habla de que nosotros tenemos que ir y demostrar y hablar y enseñar y testificar la palabra de Dios con nuestras vidas. En Hechos 1:8 nos dice: pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es que para poder testificar que Dios está aquí, necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo voy a obtener? Creyendo, reconociendo, aceptando a Jesús, el Salvador. Cuando lo reconoces, lo aceptas, el Espíritu Santo viene. Y ahí empieza la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que te levantes como discípulo y cumplas y obedezcas la palabra de Dios. La palabra de Dios se tiene que obedecer porque es una ley. Aquel que no cumple esa ley tiene sentencia y camina bajo sentencia, camina bajo esclavitud. Por eso que la palabra de Dios se tiene que cumplir. ¿Qué tengo que cumplir? Sé discípulo, haz discípulos, enséñale todas las cosas que Dios nos ha mandado. Por eso que tienes que prepararte, tienes que conocer esta verdad. En Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: y les dijo: ir por todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura. Haz discípulos, sé un discípulo, predique el evangelio. Es que no sé cómo hacerlo. Es que empieza a prepararte. Empieza. Siempre hay un primer día. Siempre hay el punto de inicio. Ora a Dios. Señor, sé tú consumando la soberbia, sé tú consumando la vergüenza, sé tú consumando los temores. Permite que pueda trascender en este valle de sombra de muerte. No me quiero quedar ahí, quiero conocerte. ¿Acaso nuestro tiempo real es aquí en la tierra? ¿Acaso no nos vamos a ir? Y mucha gente dice: sí, pero el muerto, muerto está. Con eso quieren consolar su falta de conocimiento ante la verdad del Evangelio. Con eso quieren justificar. Y no quieren reconocer que nuestra realidad es sumamente espiritual. Nuestra realidad es sumamente espiritual. Si no fuera así, no habría respuestas espirituales. No habría respuesta. La gente no hablaría de suerte. La gente no hablaría de eso. Pero la verdadera respuesta espiritual se llama Cristo. Y lo necesitamos para cumplir la palabra de Dios. Dios nos ha dejado un mandato. Dios nos ha dejado un mandato. El cuerpo se va al polvo. El alma se va o al cielo o al infierno. Y el Espíritu de Dios se va con Dios y el Espíritu de Satanás se va con Satanás. Esa es la realidad. Está escrito. Ya lo vamos a estudiar. Ya lo vamos a predicar. ¿Qué nos dice en Mateo 28, 19?
Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es que lo que tú vayas a aprender que te selle, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sea sellado contigo, eso que tú tienes, que también sea sellado en lo profundo de su corazón. Que camines con el Padre, que camines con el Hijo, que camines con el poder del Espíritu Santo y puedas trascender situaciones. La palabra es real y es lo único que se va a cumplir. Quiero estar con Dios, me quiero quedar con Dios, quiero continuar con Dios. La palabra es garantía real. Hay respuesta, no te vas a quedar abandonado. Hay respuesta. La realidad más grande que se debe cumplir en tu vida es que seas testigo. Testigo de Cristo, testigo del poder de Dios, de poder decir con autoridad, yo sé que Dios existe porque lo conocí con mi propia vida. Pasé esto, pasé el otro, pasé aquello, pero quien estuvo ahí conmigo fue Dios. Y puedo ponerme a hablar de Dios porque Él se manifestó. A ese nivel, ese tiene que ser tu realidad. En Lucas 24, 44, 49, nos dice Jesús, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Toda la Biblia habla de esta verdad. Toda la Biblia habla de Cristo. En toda época se tenía que manifestar esto. En todo tiempo Dios dio esta orden. Esto es cumplir la palabra de Dios. Ser discípulo y hacer discípulos. Entonces les abrió el entendimiento. Cuando tú decides ser discípulo y hacer discípulos, ¿qué va a pasar? Dios te va a abrir el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que cumpliese las Escrituras. Por eso que no es tu problema, no te estreses. ¿Cómo lo voy a hacer? Es Dios quien lo va a hacer. Solo necesitas conocer las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿De qué me tengo que arrepentir? De haber ignorado quién es tu verdadero Dios, de haber sido ausente, en el que siempre te libró de todo mal, en el que siempre te dio una respuesta, el que si hoy respiras es gracias a Dios. Arrepiéntete de haber ignorado y empieza a levantarte como discípulo hoy, porque el Cristo que hoy está contigo es el único que tiene la respuesta a todo. Es el único, que no hay más. La ciencia a un 30%. Las finanzas no pueden comprar vida, ni pueden restaurar nada, ni pueden devolver nada. Solo Cristo es la respuesta a todo. Dice, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Sabemos que el mayor pecado es estar separado de Dios, pero eso Dios lo perdona desde el momento que decides quedarte con Él. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Esa es una bendición, ser testigo del poder de Dios. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, que quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos del poder desde lo alto. Es que esta promesa es para todos los hijos de Dios. Por eso es el Padre nuestro que estás en los cielos. Permite que mi vida santifique tu nombre. Que se haga tu voluntad, mas no la mía. Esa tiene que ser nuestra realidad. Esa tiene que ser nuestra posición. Esa tiene que ser mi realidad. Juan 8,
34 hasta el 36, dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios por este momento. Gloria a Dios por este tiempo. ¿Qué está diciendo el Señor? Respondió a todos nos está respondiendo. Todo aquel que hace el pecado, esclavo del pecado es. ¿Qué es pecado? Estar separado de Dios. Eso convierte a la persona en una condición pecaminosa. Separarte de Dios, te vas con otros reinos, te vas con otras diversiones, te vas con otros placeres. Tienes un problema, te quieres refugiar en el trago, te sientes solo, te quieres refugiar en las drogas, quieres refugiarte en otras cosas. Busco plata para resolver el problema. Sigues en pecado, te sigues separando de Dios. ¿Qué respuesta vas a tener? Ninguna. El esclavo no permanece, no hay nada. Todo es un saco roto. Pero el Hijo de Dios es eterno. Con Él vas a trascender. Pero solamente Él nos puede sacar de esa situación. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libre de pecado. Ya no estoy separado del Señor. Ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y terminamos con Romanos capítulo 8, versículo 35 hasta el 39. Miren cómo Dios nos viene hablando. Acá te está hablando el Señor, a través de lo que Él ha dejado escrito. Y no hay ningún ser en la tierra que pueda borrar su palabra. Otra evidencia del poder de Dios. Es que estamos con el que ganó. Es que estamos con el que nos dio la victoria. Estamos con Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Miren esta garantía. Miren esta seguridad. Es que, ¿quién te puede separar si una vez que tú estás ya sellado con Él y ya no vives tú, sino Él vive contigo? Él es Cristo. ¿Quién te puede separar? No hay. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? Es que esto lo vamos a atravesar. Es que esto es lo que está en el mundo. Es que esto es lo que quizás puede venir mañana. Pero ¿con quién tenemos que quedarnos? Con Cristo, porque tenemos que atravesarlo con Él. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, esa desnudez, el peligro. Con Él. Nada de esto nos puede separar del amor de Cristo. Os dice, o espada, ni la muerte te puede separar del amor de Cristo. No hay nada. Párate sobre la roca firme. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Exacto. Si viene la muerte, si viene el problema, que no te encuentre, que encuentre a Cristo. Porque Él es la respuesta a todos los problemas. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay uno que nos ama tanto y ha llegado a la cruz para dar su vida por nosotros. Nos demostró el verdadero amor, autor del amor, se llama Jesús. ¿Quién lo envió? Dios. Y Él nos da la llenura del Espíritu Santo. En Él tenemos la restauración del pacto. En Él tenemos a Cristo. ¿Para qué? Para ser testigos, para dar evidencia de su poder, porque vamos a trascender en todo esto.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria a Dios por esta bendición. Somos más que vencedores. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra victoria. Tenemos al que ganó. Tenemos al que nos da la respuesta. Tenemos aquel que nos dice ir y hacer discípulos. Esa es nuestra realidad. Gloria a Dios por este día. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por abrirnos nuestro entendimiento, Señor. Por darnos, Señor, alimento, Señor, puro a través de tus escrituras. Gracias, Señor, por este pan de vida, Señor, que alimenta, Señor, y calma angustias, bendito Dios. Gracias, Señor, por este tiempo bueno, Señor, y de gran bendición. Oramos, Señor, para que todas las familias, bendito Padre, sean santificados en tu nombre, Señor. Que todas las personas que están escuchando este mensaje, Señor, se les abra el entendimiento y guarden, Señor, tu palabra en su corazón para que cumplan tu mandato eterno. Bendito Dios. A ti, bendito Padre, sea toda la gloria y la honra. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.